Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. A continuación, proseguiremos con el estudio del bloque número 5, la doctrina de la Iglesia, el cual consta de 11 capítulos. Recordemos que estaré grabando cada uno de ellos por separado para su mejor estudio y apreciación. El capítulo 33, que formará parte integral de este audio, está titulado La Iglesia Cristiana. Los siguientes capítulos que seguirán grabándose, que forman parte de este bloque: el número 34, los pastores de la Iglesia; el 35, la congregación; el 36, unas ordenanzas cristianas; el 37, el bautismo; el 38, la Santa Cena; el 39, el lavatorio de los pies; el 40, el velo de la mujer cristiana. El 41 y el 42 serán grabados en un solo audio y son el ósculo santo y la unción con aceite. Y el capítulo 43, que cierra con este bloque de la doctrina de la Iglesia y se llama el matrimonio. Con el deseo de que este material llegue a formar parte de su crecimiento espiritual, de su conocimiento de la Iglesia y de su deseo por adorar más al Señor, por agradar más al Señor y participar en su obra, la Iglesia, pongo a disposición de ustedes este material con la bendición del Señor. La doctrina de la Iglesia, igual que todas las demás doctrinas de la Biblia, se manifiestan en las Escrituras con la claridad y plenitud que merecen. Este estudio de la Iglesia se va a dividir en dos partes. Número 1. La Iglesia como un cuerpo de personas apartadas del mundo, su misión, su organización, su trabajo, sus deberes y cómo se relacionan sus miembros. Y número 2. Las ordenanzas de la Iglesia por las cuales los principios del Evangelio se manifiestan a los miembros. Se ha dicho que la Iglesia es un organismo y también una organización. Como un organismo, la Iglesia consiste en un cuerpo de creyentes con Jesucristo como la cabeza y los miembros del cuerpo funcionando según los dirija la cabeza. Al contemplar la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo, tenemos un concepto claro de la relación entre Cristo y los miembros de su cuerpo, la Iglesia. Como una organización, la Iglesia es un grupo de creyentes organizados para trabajar según el bienestar de cada miembro y para prestar un servicio eficaz a los demás. Cada cual tiene su oficio para fortalecer a los miembros contra las maldades de este mundo y para unir las fuerzas en la obra de salvar a los perdidos. Las ordenanzas fueron concebidas por la sabiduría divina e instituidas por el Señor para el bienestar espiritual de los cristianos. Alabamos al Señor por el privilegio que Él nos ha dado de guardar sus ordenanzas por medio de la Iglesia. Capítulo 33. La Iglesia Cristiana. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. La palabra iglesia, del griego eklesia, se deriva de dos palabras griegas que quieren decir llamar fuera de.
La iglesia cristiana es un cuerpo de creyentes quienes han sido llamados fuera del mundo y están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Conocer esto es muy importante. Dios no toma por hijo a aquel que no ha renunciado al mundo y al pecado. Además, tampoco es hijo aquel que no obedece a Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él la organizó, la comisionó y en el día de Pentecostés la vivificó, capacitándola para la obra a la cual había sido llamada. Desde entonces, la iglesia de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ha estado predicando el Evangelio para que todo el mundo conozca el camino de la salvación. Esta obra continuará hasta que Cristo vuelva para llevarse a los suyos. ¿Cómo se describe la iglesia? Hay tres términos muy simbólicos que la Biblia emplea para describir a la iglesia. Número 1. El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y nosotros somos los miembros de su cuerpo, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, Primera de Corintios capítulo 12. Cristo utiliza a los miembros de su cuerpo para cumplir su obra en el mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo son sus manos y sus pies en la tierra. Número 2. La iglesia se describe como un templo o edificio. Para ver cómo Dios edifica su templo, lea Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Como un templo, la iglesia es santa y hermosa, pues brilla con la santidad y la hermosura de Cristo. Número 3. La iglesia se describe como la esposa de Cristo. Las Escrituras representan a la iglesia como la esposa pura y amorosa de Cristo, la cual espera su venida. El Espíritu Santo en este tiempo está llamando a la esposa del Cordero de Dios. Mateo 25, del versículo 1 al 11, es una descripción de la iglesia que está en espera de su Señor. Cuando todas las cosas se hayan cumplido, el Señor vendrá por su esposa. Se efectuará una unión inseparable entre Cristo y la iglesia, como entre una esposa y su marido. Y así estaremos siempre con el Señor. Lea también Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. El orden en la iglesia. Número 1. Dios, el autor. Es evidente que Dios es el autor del orden en la iglesia. Él provee los ancianos de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dirige su administración. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Con frecuencia Dios se refiere a Cristo como la cabeza, la puerta y el fundamento de la iglesia. Dios no es Dios de desorden. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Número 2. El propósito del orden. Pablo, hablando de Cristo, dijo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Lea el capítulo completo.
Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo, versículo 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Notemos los 4 propósitos del orden en la iglesia que se mencionan en este pasaje. Número 1,
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 2, la edificación del cuerpo. Número 3, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y número 4, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Falsos conceptos de la Iglesia. Número 1. La Iglesia no es un club. El compañerismo cristiano, y no la amistad social, es el objetivo de los cristianos al congregarse. La comunidad donde hay una iglesia cristiana siempre se beneficia de la misma, aunque el propósito de la iglesia no es mejorar la comunidad. La iglesia no procura la renovación social, sino la regeneración del alma, no la fama, sino la salvación. Número 2. La iglesia no es una organización política. La política queda fuera del campo de la iglesia. La iglesia no es colega del Estado, tampoco es maestra del Estado, aunque algunos creen que debe ser como la iglesia consentía ser en los días de Constantino. Es un reino espiritual dedicado a propósitos espirituales. Cosecha almas por medio de la oración y suplica a la gente que se ponga en contacto con Dios. El Evangelio, no la urna electoral, es el arma con la cual los cristianos procuran limpiar este mundo pecaminoso. Falsos conceptos de la Iglesia. Número 3. La Iglesia no es un movimiento de reforma. La Iglesia se propone traer almas ciegas a los pies de Cristo para que Él las cambie de dentro hacia afuera. Toda comunidad obtiene provecho, tanto moral, intelectual y espiritual, cuando tiene en ella una iglesia espiritual y bíblica. Los requisitos del Evangelio para ingresar en la iglesia. Cristo, por medio de su propia sangre, pagó por redimir para sí una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27. En la actualidad, muchos piensan que cualquier persona puede ser miembro de la Iglesia de Cristo. Esto es cierto, con tal que las siguientes cosas sean evidentes en su vida. La fe. Hechos capítulo 8, versículo 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La obediencia. Juan capítulo 14, versos 15 y 23. Versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Versículo 23. Respondiendo Jesús,
Le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La administración de la Iglesia. Número 1. La Iglesia es una teocracia, es decir, Dios es el gobernador supremo de la Iglesia. Este hecho es esencial y de sumo interés al cuerpo de Cristo. La Iglesia de Cristo no es una jerarquía u organización humana. A Cristo, Dios Padre, lo dio por cabeza de todas las cosas a la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Él es nuestra cabeza perfecta. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y el Espíritu Santo es nuestro guía. Juan capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13. Como todos los miembros del cuerpo natural están sujetos a la cabeza, así también todos los miembros del cuerpo de Cristo se sujetan a Él porque Dios lo ha puesto como cabeza a la Iglesia. Número 2. Dios gobierna la Iglesia por medio de su palabra. Cristo, nuestra cabeza, instituyó el Nuevo Testamento como nuestra norma de vida, y por ello somos gobernados. En el Nuevo Testamento encontramos mandamientos para la conducta de cada miembro de la Iglesia, cómo evangelizar al mundo y cómo hacer frente a los problemas de la vida. En cada prueba de la vida y en cualquier pregunta o dificultad que se presente, debemos dirigirnos a la Biblia para saber qué dice la autoridad final en estos asuntos. La Biblia es nuestra norma de vida y la Iglesia tiene la responsabilidad de velar porque cada miembro la practique. Número 3. Dios gobierna a la Iglesia por medio de hombres fieles. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Jesús llama a sus siervos humildes a varios oficios en la Iglesia para que alimenten, guíen, protejan y disciplinen a los miembros. La misión de la Iglesia. Número 1. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios es la responsabilidad principal de cada cristiano. Es importante que cada cristiano recuerde la amonestación de las Escrituras. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios recibe la gloria cuando por nuestras labores y nuestro ejemplo la gente se entrega al Dios vivo. Número 2. Servir como la luz del mundo. Cristo dijo a sus discípulos: Vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14. El mundo no solamente necesita el mensaje del Evangelio, sino también necesita ejemplos vivos de los resultados de este Evangelio en la vida actual. Los cristianos son la Biblia de este mundo, así que es necesario que alumbre nuestra luz. Cristo encomendó a su Iglesia a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. También nos amonesta diciendo: predicad el Evangelio a toda criatura, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que me seáis testigos hasta lo último de la tierra. Lea Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Marcos capítulo 16, versículo 15, Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47,
y Hechos capítulo 1, versículo 8. Número 3. Promover el crecimiento y la preservación espiritual de todos los santos. La Iglesia cumple solamente una parte de su misión cuando lleva el Evangelio al mundo. Los nuevos convertidos deben ser instruidos, edificados en la fe y en el servicio a su Maestro. Al hombre, un ser social, le es necesario la comunión, el servicio y la disciplina cristiana para crecer espiritualmente. Después de convertirse, el alma anhela y goza de la comunión con Dios y los santos. Esta comunión es un deleite que anima al creyente, fortalece al cuerpo de Cristo y ayuda al pueblo de Dios a unir sus fuerzas para llevar el Evangelio completo por todo el mundo. Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47, Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. El apoyo de la Iglesia. Para que la Iglesia funcione como Dios la diseñó, los miembros tienen que apoyarla. Los que aceptan a Cristo como Salvador y Señor darán su apoyo al cuerpo conforme a su entendimiento y las oportunidades que se les presenten. A continuación ofrecemos algunas maneras en que debemos apoyar a la Iglesia. Número 1. Ser leal a Cristo y a los hermanos. Habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 23. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En pocas palabras, aquí vemos nuestra responsabilidad suprema para con Dios y la Iglesia. Nuestras vidas deben estar constantemente en el altar. Debemos rendir de todo corazón un servicio leal, voluntario y sumiso al señorío de Cristo, quien es cabeza de la Iglesia. En tal caso, Dios puede utilizar todas nuestras fuerzas para la gloria de su nombre y el avance de su causa. Número 2. Asistir a los cultos públicos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Hebreos capítulo 10, verso 25. Una de las mejores maneras de apoyar a la Iglesia es asistir fielmente a los cultos públicos. Cuanto más leales somos a Dios y a los hombres, mucho más interés tendremos en el bienestar de cada hermano y en asistir fielmente a los cultos en las casas del Señor. Al asistir a los cultos con regularidad, no solo nos beneficiamos de los mismos, sino que también se nos da la oportunidad de animar a otros. Número 3. Orar. Los apóstoles oraron en aquel aposento alto en Jerusalén antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versos 13, capítulo 2, versículo 4. Los discípulos en el hogar de María oraron por Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 5. La iglesia en Antioquía oró antes de enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Nosotros también debemos orar por la obra que Dios está haciendo por medio de su pueblo, la Iglesia de Cristo. Número 4. Dar. Dar no se refiere solo a ofrendar dinero. Cuando una persona tiene el espíritu de ofrendar, toca todo el ser.
el corazón, la mente, las manos, los sentimientos, la billetera, en fin, todo. ¿Cuánto apoyo espiritual y material debemos dar a la iglesia? Eso no será problema si obedecemos las instrucciones bíblicas que gobiernan los motivos y los métodos. He aquí la norma del Nuevo Testamento en cuanto a dar. De gracia, Mateo 10, versículo 8. A los pobres, Mateo 19, versículo 21. No con tristeza, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Como propuso en su corazón, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Alegremente, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Para la gloria de Dios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Y según haya prosperado, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Si seguimos esta norma, entonces daremos como debemos. Número 5. Proclamar la doctrina de Cristo. Nuestro Salvador les instruyó a sus discípulos que debían enseñar a todas las naciones que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Dios quiere que obedezcamos a Cristo y que proclamemos a otros las enseñanzas que Él nos dio. Así cooperamos con Dios al extender los límites del reino. De esta manera, somos fortalecidos en la fe como iglesia. Número 6. Servir. El clamor por obreros se ha escuchado desde el comienzo de la iglesia. El mensaje de Cristo a sus discípulos fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Se necesita obreros en el hogar, en la escuela cristiana, en los negocios, en la comunidad, en los distritos rurales, en las ciudades atestadas, en nuestros propios hogares y en los países extranjeros. En todas partes se necesita a personas que lleven el escudo de la fe, que den a conocer las buenas nuevas de la salvación, que lleven la bandera del Rey Jesús, que resplandezcan como luminares en el mundo. Dios, por medio de Pablo, nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Hemos llegado al final del capítulo 33 del bloque La Doctrina de la Iglesia. Este capítulo que tiene como título La Iglesia Cristiana. Les animo a que estén atentos al siguiente video, el siguiente audio que será de este mismo bloque, Los Pastores de la Iglesia. Es importante que conozcamos la doctrina de la Biblia, la sana doctrina de la Biblia, porque ahí encontramos la manera en la que tenemos que caminar, avanzar en el reino. Dios instituyó a la iglesia y tú tienes que ser parte fundamental, parte integral, parte viva de la iglesia. La iglesia, acuérdate, no es un lugar solamente para que te reúnas, escuches, alabes y escuches la palabra, sino también para que sirvas, te involucres en el movimiento que comenzó nuestro Señor Jesucristo hace poco más de 2000 años. Tú eres parte de ese movimiento porque fuiste alcanzado y seguirás siendo porque alcanzarás a otros, pero te tienes que capacitar. El Señor te bendice. Si este audio fue de bendición para tu vida, déjame tus comentarios, anímame de esa manera a seguir adelante. La lucha es fuerte. El Señor te bendice.